Vengadores, los héroes más poderosos del planeta. Capítulo 6. Álvaro descendió, ignorando los flashes de las cámaras de los periodistas de todo el país, además de unos cuantos internacionales. La proclamación de estar con el grupo de los Vengadores supuso una sorpresa sin precedentes para el mundo, aunque no estuvo exento de sus detractores. La creación de los Vengadores creó tensiones y debates en todo el mundo, tanto por expertos como también por gobiernos, especialmente Estados Unidos. La ONU cuestionó muchas cosas, como su legitimidad legal. ¿Bajo qué autoridad actuarían y quién los regularía? De hecho, ellos temían la posibilidad de que los Vengadores, en realidad respondiera a Génesis. Solo los gobernantes de Génesis eran capaces de actuar directamente sobre situaciones de alto riesgo, y la organización de los Vengadores caía en el perfil de los gustos de reyes. Naturalmente, surgió el temor a que se conviertan en una fuerza militar privada, capaz de intervenir en cualquier país sin consentimiento de nadie. Habría preocupación por la responsabilidad civil ante daños colaterales masivos, así como por la transparencia de sus operaciones y el riesgo de agendas ocultas. Además, la existencia de individuos con poderes casi divinos dio paso a discusiones sobre equilibrio geopolítico, soberanía nacional y la necesidad de crear protocolos de contingencia contra aquellos personajes. De hecho, no existía nada para el legendario Overmig, más que la destrucción mutua. Incluso se había intentado anular su poder en una operación arrengada por parte del general Stryker, usando a un mutante capaz de anular todo tipo de poder mutante con solo su presencia. Pero el resultado fue un completo desastre. La anulación de poderes no solo falló, sino que Stryker perdió al mutante en particular, su grupo de agentes especiales fueron asesinados y 7 bases militares estadounidenses secretos fueron destruidos por el mismo Overmig. Tuvieron que entrar en negocios para evitar la destrucción de sus bases. Tras entrar en compromisos, a Génesis se le dio la responsabilidad de apresar a todos los criminales mutantes, pasando a jurisdicción de Génesis. Solo Shield se negó a la entrega de sus reclusos mutantes, y hasta el sol de hoy aún estaban en negociaciones. Desde entonces, Stryker evitaba a los mandatarios de Génesis de manera directa, sin mencionar que no podía pisar suelo de Génesis, ni otros territorios aliados del mencionado. El viento levantado por su aterrizaje agitó el césped recién podado, y los sensores de seguridad zumbaban en respuesta a su presencia. Los medios quisieron acercarse, querían saber el significado de su integración en la recién organización. Pero la mirada espantosa del ogro de 3 metros mantenía a todos en la raya. Para todos los que se encontraban presentes, al igual que él, era la primera vez que se reunirían en lo que al parecer, era la sede oficial de los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta. Sí, así se decidió que sería el nombre del grupo. Más ostentoso que X-Men. A pocos metros de su aterrizaje, aguardaban los héroes que la prensa ya empezaba a llamar los Vengadores oficiales. La avispa, el hombre hormiga, Hulk y Thor. La imponente figura del dios del trueno contrastaba con la incómoda mirada de los 2 científicos en trajes de alta tecnología. Por otro lado, Hulk apenas parecía contenido. La aglomeración de la prensa no le estaba sentando bien. Quién sabe si no había algún activo perteneciente a la facción del general Ross. Pero él no podía gritarles que se fueran, que se alejaran. Banner le había explicado que Shield había entrado en un acuerdo entre el gobierno y el grupo recién creado. Ellos lo dejarían en paz, si no destruía nada sin autorización. No pudo hacer más que resoplar, gruñendo con los brazos cruzados. Álvaro avanzó hasta situarse frente a ellos. Su sombra alargándose bajo el sol del mediodía, oscureciendo el mármol blanco de la acera de la entrada. Con un gesto serio, inclinó levemente la cabeza en saludo. Vengadores. Dijo, más por ocurrencia que por otra cosa. Solo se mantuvo tranquilo, observando a los presentes. Thor fue el primero en devolverle la cortesía con una inclinación solemne, mientras Hulk gruñía con poco entusiasmo. Sin embargo, la que rompió el silencio que parecía aumentar en una extraña tensión fue Janet, la avispa, que dio un pequeño salto hacia adelante, incapaz de contener su entusiasmo. «No lo puedo creer», exclamó, sus ojos brillando como si estuviera frente a una leyenda viviente. Cuando Stark dijo en la rueda de prensa que alguien como un héroe legendario mutante sería integrante del equipo, pensé que estaba completamente loco. Pero en realidad es cierto e increíble, eres Overmig. Su novio, Hank Pym, el hombre hormiga, frunció el ceño, notando de inmediato la emoción desbordada en la voz de Janet. No confiaba en representantes de autoridad como Overmig, quien parecía comportarse como Shield o cualquier otra organización secreta. Estaban llenas de mentiras, y por lo general, eran más un peligro que un aliado. Lo mejor era mantener las relaciones por apoyo-beneficios, pero con la introducción de este anciano superpoderoso, Pym no sabía qué hacer a continuación. Su novia, sin embargo, no reparó en la incomodidad ajena. Avanzó unos pasos más, plantándose frente a Álvaro con una sonrisa que rozaba lo infantil. Perdona si soy demasiado directa, pero, se llevó una mano al pecho, sintiendo que sus nervios le alcanzaban. Siempre he sido tu admiradora. Desde que era niña escuchaba historias sobre ti.
Dicen que fuiste uno de los primeros héroes que se enfrentó a verdaderas amenazas globales, mucho antes de que existiéramos nosotros. Álvaro arqueó apenas una ceja, sorprendido por aquel arrebato de la joven. Generalmente esto significaba un indicio de algo muy personal. No era extraño recibir respeto, pero el tono de la joven bordeaba un fanatismo que lo descolocaba. Lo que le hacía confirmar sus sospechas. Janek continuó, sin darle espacio para responder. Desde la muerte del Capitán América, todos sabemos que tú y los X-Men fueron los héroes de segunda generación en el mundo. Evitaron que el mundo se derrumbara durante la Guerra Fría tras evitar la Tercera Guerra Mundial. Su voz tembló un poco, como si aún le costara creer que lo tenía frente a ella. Y ahora, verte aquí, todavía activo, es impresionante. Más de 70 años, y pareces de 30. El silencio posterior fue incómodo. Literalmente le dijo anciano a una de las personas más importantes de todo el mundo, algo que Álvaro no supo cómo contestarle a esta niña. Hank carraspeó, tratando de cortar la exaltación de su pareja. Dio un paso adelante y alzó una mano, como pidiendo disculpas en su nombre. Lo que Janek quiere decir es que, bueno, quizá no deberías recalcarlo de anciano en cada frase. El hombre hormiga miró directamente a Álvaro, con una mezcla de nerviosismo y respeto. Disculpa, no es nuestra intención ofender. Es solo que ella, bueno, lo siento. Álvaro, por su parte, no mostró molestia alguna. Sus labios se curvaron apenas en una sonrisa serena, mientras su ceja se arqueaba con interés contenido. No hay ofensa, niña. De hecho, ya soy algo mayor pese a mi apariencia. Respondió con calma, su voz grave y firme. He escuchado cosas peores de mis enemigos a través de los años. Janek parecía a punto de volver a excusarse, su admiración emisión desbordándose de sus ojos, cuando en el aire se escuchó el sonido de propulsores. El característico resplandor rojo y dorado cortó el cielo, llamando la atención del público que los rodeaba. Incluso hubo gritos de admiración y alegría, sin dudas fanáticos del héroe armamentista. Bueno, exarmamentista. Hoy en día, ya no hacía armas para el gobierno. Ahora hacía armas para sí mismo. Iron Man descendió con elegancia frente a la mansión. Aterrizó con un chasquido de metal contra piedra, haciendo temblar el mármol por el peso de 120 kilos de metal, armas y demás componentes. Los estabilizadores apagándose poco a poco. Todos los héroes presentes giraron la cabeza hacia él. El ambiente, que hasta entonces había oscilado entre lo solemne y la graciosa incomodidad, se tensó de una nueva manera. Sicasco se retiró en una fracción de segundo para revelar su sonrisa confiada. Apenas apoyó los pies sobre el mármol de la entrada, alzó las manos en un gesto de bienvenida a los miembros presentes, que serían sus compañeros en esta organización. Damas, caballeros, y Hulk, añadió con un guiño burlón, se suponía que tenía una reunión importante este día. Pero la cancelé para acompañarlos y mostrarle el lugar. De todos modos, bienvenidos oficialmente a la mansión de los Vengadores. Los héroes intercambiaron miradas. Janek parecía aún emocionada por la presencia de Álvaro, mientras Ant mantenía el gesto serio demasiado serio. Las emociones violentas en su interior apenas se mantenían a raya, algo que Álvaro estaba sintiéndolo a través de su chi. Thor observaba la mansión con curiosidad, evaluando lo que al parecer sería la fortaleza del Reino de Estados Unidos. Vamos, no se queden ahí parados, continuó Tony, extendiendo el brazo hacia las enormes puertas dobles. Pasen, que no todos los días se inaugura un cuartel tan importante como este. Thor se adelantó con paso solemne, seguido por Janet, Hank y Álvaro. Hulk, en cambio, arqueó la espalda y empujó las puertas con una fuerza innecesaria. Las bisagras chirriaron y el marco crujió. Con un último tirón, las enormes puertas se desprendieron de cuajo, cayendo a los lados con un estruendo que hizo vibrar el suelo. Todos se quedaron en silencio unos segundos. Hulk miró las rejas rotas, completamente imperturbable. Se encogió de hombros y no le dio importancia alguna. Sin más, Hulk avanzó hacia el interior, ignorando al resto de los miembros. Puertas débiles, son demasiado frágiles, gruñó. Stark se llevó una mano al rostro y negó con la cabeza. Sí, bueno, las rejas podían resistir el impacto de un tren en alto movimiento, supongo que tengo que reforzar la entrada. Pero ¿quién necesita cerraduras cuando tienes a un gigante esmeralda? Sin darle mayor importancia, agitó la mano y guió al grupo hacia el interior. La mansión tenía la arquitectura de la vieja aristocracia neoyorquina, un edificio que había pertenecido a la familia Stark, específicamente su madre, durante generaciones. Las paredes estaban cubiertas de paneles de madera oscura, pulidos hasta brillar. Grandes lámparas de araña colgaban del techo, derramando una luz dorada sobre las alfombras persas y cuadros de marcos dorados. Las esculturas de mármol se alineaban en los corredores, y el aire olía a cera de muebles y flores súper fragantes. El vestíbulo principal era tan amplio como un salón de baile. También estaba la típica escalera de caracol que se dividía en dos direcciones al llegar al segundo piso. Retratos de la familia Stark decoraban las paredes. Tony caminó en medio del grupo, presentando el museo que evidentemente era la mansión Stark, renombrado como la mansión de los Vengadores.
Sin embargo, por la mirada de Stark, en realidad no estaba tan interesado en mostrar el lago glamuroso de la mansión. Incluso parecía impaciente, haciendo que sus chistes que intentaban golpear la billetera apretada de Han Ping no sean lo suficientemente exasperantes. Sé que todo esto parece muy impresionante y súper de millonarios y todo eso, dijo Tony mientras avanzaban, pero tranquilos, la base no es todo lo que ven aquí en la superficie. Esta fachada aristocrática es solo para la prensa y las visitas oficiales. Al llegar a la gran sala central, una figura apareció desde uno de los pasillos laterales. Era Pepper Potts, impecablemente vestida, con una carpeta en una mano y un maletín en la otra. Con paso firme, se acercó hacia ellos con la diligencia que la caracterizaba. Señores, es un placer conocerlos en persona, ella dijo, mientras miraba a todos los presentes con seriedad. Entonces, Tony tomó algo en particular para mostrar a los presentes. Por otro lado, tengo algo más importante que entregarles. Pepper abrió el maletín y, uno por uno, entregó a los héroes unas pequeñas tarjetas metálicas. Eran del tamaño de una tarjeta de crédito, pero brillaban con un resplandor azul eléctrico en sus bordes. En el centro, la letra A de Avengers estaba grabada con un relieve perfecto, rodeada de circuitos que parecían venas luminosas bajo la superficie. Estas tarjetas están sincronizadas con la red de seguridad de la mansión y del cuartel subterráneo, explicó Tony con voz clara y precisa. Funcionan como identificadores, llaves maestras y, en caso de emergencia, como rastreadores. Están vinculadas únicamente a la biofirma de cada uno de ustedes. Janet la sostuvo con impresión, entendiendo la tecnología avanzada dentro de aquella tarjeta. Thor, en cambio, la examinó confundido, impresionado. Cada día se sentía incrédulo por las formas de magia midgardiana. Hulk simplemente la guardó en lo que al parecer había sido una especie de cinturón improvisado, propuesto por Banner. Álvaro observaba el dispositivo con gesto de interés, reconociendo la sofisticación de la tecnología de Stark. Envidiaba la mente brillante del joven genio. Era un gran ingeniero y científico, ni siquiera sus mutantes más inteligentes habían replicado la tecnología de este muchacho. Si pudiera usar tecnología inversa, podría mejorar las telecomunicaciones de su país. En resumen, añadió Tony con una sonrisa, estas tarjetas dicen al mundo que ustedes pertenecen al club más exclusivo del planeta. Una vez hecho el reparto, Tony chasqueó los dedos y señaló un ascensor al fondo del vestíbulo, el cual pareció estar detrás de un gigantesco cuadro de su madre. Sus puertas eran de acero bruñido, con un panel táctil que brillaba tenuemente. Ahora, si quieren ver lo verdaderamente importante, acompáñenme. Los héroes lo siguieron, entrando en el ascensor espacioso que apenas logró contener la masa de Hulk. Una voz automatizada saludó al reconocer las tarjetas. Bienvenidos, Vengadores. Tony presionó una combinación en el panel, y el ascensor comenzó a descender con un suave zumbido. El indicador mostraba los metros de profundidad, 10, 20, 30, hasta llegar a los 50 metros bajo tierra. Cuando las puertas se abrieron, una ráfaga de aire frío y el resplandor de luces blancas los recibió. Ante los ojos de los miembros del equipo se desplegaba un complejo subterráneo gigantesco, como una obra de ingeniería impresionante, de última generación. Tony rebosaba de orgullo y de soberbia. Estos hombres podrían ser superpoderosos, con músculos hiperdensos. Pero cuando se trata de tecnología, su ingenio era casi infinito. La primera sala era un laboratorio colosal, lleno de pantallas holográficas, mesas de trabajo con brazos robóticos, tanques de prueba y vitrinas donde descansaban prototipos de armas y armaduras. El lugar vibraba con la energía de generadores que funcionaban en silencio, y cada rincón estaba monitoreado por drones flotantes. Bienvenidos al corazón de los Vengadores, anunció Tony, abriendo los brazos como un anfitrión orgulloso. Todo lo que ven aquí es de última generación. Más allá del laboratorio se extendía una sala de reuniones circular. Una enorme mesa de vidrio reforzado dominaba el centro, con la A de los Vengadores proyectada como un holograma que flotaba lentamente en el aire. Cada asiento estaba equipado con pantallas táctiles y comunicación encriptada. Aquí es donde planificamos, discutimos, peleamos y, con un poco de suerte, llegamos a acuerdos, comentó Stark con ironía. A un costado, una sala de información se alzaba como un centro de inteligencia. Decenas de pantallas mostraban mapas, bases de datos, transmisiones en vivo de satélites y alertas de todo el planeta. Jarvis, la inteligencia artificial de Stark, saludó con voz educada. Sistema en línea. Bienvenidos, señores. El recorrido continuó hacia una sala de entrenamiento, un espacio enorme con muros móviles, proyectores holográficos sólidos y sistemas de gravedad variable. En un instante podía transformarse en un bosque, una ciudad en ruinas o un desierto alienígena. Esta tecnología lo había descubierto de un investigador mutante, quien anteriormente había sido uno de los X-Men pioneros. Le llamaban Bestia, ni no mal recordaba. Finalmente, el grupo llegó a un hangar subterráneo. Allí se alineaban vehículos blindados, jets con alas replegables y otros tipos de transportes de última tecnología. Un enorme túnel se extendía hacia el horizonte,
preparado para abrirse y permitir despegues inmediatos. La magnitud del lugar dejó en silencio a todos. Thor asintió con aprobación, reconociendo la grandeza de aquella fortaleza midgardiana. Janet parecía desconcertada, como sentirse encerrada en una base militar, mientras Hank solo ignoraba los intentos de Stark al querer burlarse de su billetera apretada, otra vez. Ult simplemente murmuró un me gusta, lo cual equivalía a un cumplido extraordinario en su lenguaje. Álvaro, en cambio, permaneció en silencio. Sus ojos recorrían cada detalle con calma, evaluándolo que como un veterano al que había visto algo su vida. Hubo un tiempo, cuando Charles lo reclutó contra los demás mutantes en aquel entonces, habían tenido una base similar en la mansión del telépata. La bestia, con el presupuesto adecuado, convirtió la mansión en una base militar de superhumanos en tan solo 2 años. Allí entrenaron sus habilidades y descubrieron de lo que podían ser capaz. Este muchacho, Stark, le recordaba tanto a su viejo amigo azulado y peludo. Tarde o temprano, siempre volvía. Tony lo notó y sonrió, cruzando los brazos. Entonces, ¿qué opinan? ¿Listos para una pequeña prueba? Nadie respondió de inmediato, pero tenían una idea de lo que Stark estaba pensando. La sala de entrenamiento se extendía como un domo metálico, con paredes grises. Tony había dejado claro que podían transformarse en cualquier escenario imaginable gracias a los proyectores holográficos y la maquinaria oculta en toda la estructura. El lugar vibraba con energía contenida, lista para responder al primer comando de Stark. El grupo se reunió en una de las plataformas de observación. Janet estaba casi saltando de emoción, Hank tenía su libreta digital en mano, Thor cruzaba los brazos con gesto solemne, y Hulk se apoyaba contra una pared, intrigado. Álvaro permanecía en silencio, en el centro de la sala, observando con calma los muros. Por decisión unánime, los héroes habían decidido que Álvaro sería el primero en experimentar la sala de entrenamiento. Su figura imponía presencia, de eso nadie podría negarlo. Tony ajustó un panel holográfico frente a él. Muy bien. Para estrenar la sala de entrenamiento, vamos a hacer una simulación práctica. Overmig, tú serás el primero en estrenar esta simulación. Seré gentil, no te preocupes. Thor dio un paso adelante, golpeando su palma robusta con Mjolnir. He oído que Overmig es un guerrero sin igual entre los hombres. Quiero ver con mis propios ojos lo que Midgard guarda en su seno. Janet aplaudió la idea, Hank arqueó una ceja por la elocuencia de las palabras del alienígena. Esto será divertido. Álvaro levantó la mirada hacia Thor. Tony sonrió de medio lado, introduciendo un comando en el panel. Perfecto. Activando simulación de nivel máximo, ajustado al 20%. Los ojos de Álvaro se entornaron al escuchar aquello. El domo brilló de pronto. Paneles se desplazaron en las paredes y en el suelo, abriendo compuertas de donde emergieron enormes bloques metálicos. Se elevaron como columnas móviles, avanzando hacia Álvaro con un estruendo de acero. Cada bloque pesaba cientos de toneladas, impulsado por sistemas hidráulicos diseñados para aplastar a cualquiera que se interpusiera. El sonido del metal chocando contra el suelo llenó la sala. Los bloques comenzaron a cerrarse alrededor de él, buscando atraparlo en una prisión mecánica. Álvaro apenas suspiró. Avanzó un paso y levantó su brazo derecho. Con un movimiento seco, descargó una bofetada lateral contra el primero de los bloques. ¡Boom! El impacto estalló como un explosivo dentro del metal. La columna se partió en fragmentos incandescentes, que volaron por el aire como metralla. ¡Por los cielos!, exclamó Janet, llevándose las manos al rostro. Los demás observaron con incredulidad. El segundo bloque descendió con fuerza demoledora, pero Álvaro giró sobre sí mismo y lanzó otra bofetada. El metal reventó en una explosión que recordó a un estallido de C4. Los trozos ardientes quedaron incrustados en las paredes de la sala, que se regeneraban al instante. Mientras los bloques restantes intentaban cerrar el paso, desde las paredes se dispararon rayos de propulsión de energía, haces de luz azul que rugían con una potencia diseñada para perforar blindajes. La luz envolvió a Álvaro, iluminando la sala con destellos cegadores. Cuando el resplandor se disipó, seguía de pie, intacto. Un leve vapor ascendía de su piel, pero ni un rasguño se mostraba en él. Entonces, sin previo aviso, una docena de robots de combate emergieron desde compuertas laterales. Altos, blindados y diseñados para emular la fuerza de 100 soldados cada uno, cargaron al unísono contra Álvaro. Él permaneció inmóvil hasta que el primero levantó su puño metálico. Entonces, en un movimiento casi perezoso, giró la muñeca y lanzó otra bofetada. El impacto destrozó al autómata, que se desmoronó como un castillo de arena. Los demás robots lo rodearon, descargando golpes sincronizados, descargas eléctricas y armas de energía. El estruendo resonaba por toda la sala. Sin embargo, cada bofetada de Álvaro generaba un estallido. Cada impacto suyo convertía a un robot en una nube de fragmentos metálicos, como si detonaran bombas invisibles al contacto con su mano. En cuestión de segundos, todos quedaron reducidos a chatarra humeante. El último desafío apareció en el techo.
Un enjambre de generadores liberó una tormenta de relámpagos artificiales, buscando replicar la furia de una tempestad. Las descargas cayeron sobre él, iluminando su figura con un resplandor violento. Álvaro, con los ojos entrecerrados, levantó ambos brazos y descargó 2 bofetadas al aire. El movimiento fue tan brutal que la presión estalló en ondas expansivas, disipando los rayos como si fueran humo y provocando que los generadores se sobrecargaran hasta explotar en destellos apagados. El silencio volvió a la sala. Los sensores de Stark marcaban fallos en todos los sistemas de la simulación. El domo estaba cubierto de cicatrices, pero gracias a la tecnología de AI, esta se regeneraba lentamente, recomponiendo sus estructuras metálicas. Álvaro bajó los brazos y exhaló, aquello ni siquiera había requerido esfuerzo real de su parte. Él solo se mantuvo ahí y golpeó las cosas, viendo cómo estos se desmantelaban como Lego. Ni un 15%, murmuró con serenidad para sí mismo. Los Vengadores solo observaron desde la plataforma. Janet estaba con la boca abierta, casi aplaudiendo sin darse cuenta. Thor asintió con una sonrisa de aprobación, y Hulk gruñó, solo gruñó. Hank, en cambio, parecía incómodo, mirando de reojo a Stark. Tony, por su parte, permanecía con gesto calculador, sus dedos volando sobre el panel holográfico, grabando cada dato posible. Niveles de impacto, vibración de la estructura, ondas expansivas, velocidad de reacción. Hank sabía muy claramente cuáles fueron las verdaderas intenciones de Tony. Increíble, dijo, con una sonrisa que solo mostraba su cautela. Estos viejos con tónicos de rejuvenecimiento solo se hacían más poderosos con la edad. En su mente, las alarmas sonaban. Los mutantes de máximo poder siempre eran un riesgo, y él lo sabía mejor que nadie, pues había trabajado con el gobierno por un tiempo, con la intención de crear armas que funcionaran contra mutantes de alto nivel. No tenía nada personal con los mutantes, pero Magneto había demostrado demasiadas veces que un solo individuo de aquella raza podía poner de rodillas a ciudades enteras. Y aunque Álvaro no mostraba la hostilidad caracterizados por los mutantes extremistas, la simple magnitud de lo que había hecho en cuestión de segundos lo convertía en un factor que Stark no podía ignorar. Mientras los demás celebraban, Tony guardaba silencio. Ya pensaba en protocolos de contingencia, para todos en realidad, pero Álvaro Reyes era la prioridad aquí. Los posibles algoritmos capaces de neutralizar o al menos contener a alguien como Álvaro si algún día las circunstancias cambiaban destellaron en su pantalla, guardado por su inteligencia artificial. Álvaro regresó hacia ellos con paso tranquilo. ¿Es suficiente para la prueba?, preguntó con voz grave, sin presunción alguna. Thor fue el primero en responder, golpeando su pecho con orgullo. Eres digno de ser contado entre las más grandes crónicas de Midgard. Janet asintió rápidamente. Sí, lo que sea que signifique lo que Thor dijo, fue increíble. De niña vi muchos documentales y programas que hablaban sobre tus hazañas, especialmente cuando detonaste en pleno aire una bomba nuclear. Solo Tony permaneció callado, solo escuchando la conversación de los demás. Ignoró la mirada de acusación de Hank, y solo siguió trabajando en lo suyo. Cuando alzó la vista hacia Álvaro, su decisión ya no tenía marcha atrás. Solo esperaba no fallar en caso de que llegara ese lamentable momento. Si te gustó el video,